Buenas noches, amigos. Estamos en una edición especial de Punto de Vista, aprovechando la participación de los expositores en este 24º Foro Regional Democracia para el Desarrollo, en el cual hemos estado propiciando la participación de la gente de la región Ica, organizaciones. Ha habido una muy buena participación de jóvenes universitarios, de familias desplazadas. Y qué mejor oportunidad para poder compartir algunas experiencias, reflexiones de los especialistas. Estamos con el filósofo Eduardo Cáceres para hablar. Él ha estado a cargo de una mesa, de una exposición, dando cuenta de una lectura rápida de lo que ha significado estos 10 años de la Comisión de la Verdad. ¿Cuánto se avanzó? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Somos indiferentes los peruanos? ¿Ha habido una responsabilidad política? Y quiero empezar con esto con Eduardo. Muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas noches. Usted señaló en la exposición que el informe de la Comisión de la Verdad no ha tenido no ha habido una voluntad política de los actores políticos, o sea, de los partidos, de los movimientos políticos, en razón de que ha interpelado y nadie ha querido tomarlo como un referente de este documento valioso para el país. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente, el informe en muchos sentidos marca un antes y un después en la historia del país. El informe ha conmovido desde sus cimientos a la sociedad peruana y quizás la prueba más clara de esto sea las respuestas muchas veces crispadas, irritadas de determinados actores institucionales, sociales, individuos que se sienten cuestionados muy seriamente por el análisis y las conclusiones que saca el informe. Sin embargo, el enorme impacto que este informe tiene se ha visto mediatizado por la falta de un compromiso más claro de los actores políticos fundamentales del país. En ningún momento los gobiernos que se han sucedido desde el 2003 a la fecha han hecho del informe un eje de su quehacer gubernativo. Más bien, en algunos casos, como ha sido particularmente notorio durante el quinquenio de Alan García, se ha actuado en función de sabotear algunos aspectos sustantivos del informe. Y en este gobierno lo que se ha visto es que tras una pequeña fase en la que se intentó profundizar algunas de las políticas públicas vinculadas con el informe, hoy hemos vuelto a una situación en la que los temas de derechos humanos no merecen ni siquiera una mención al paso en el discurso presidencial, tal como sucedió en julio de este año. A lo largo de estos 10 años de hecho público hemos observado una cadena de elementos. La mayor reflexión que ha habido, o la mayor interpelación, para decirlo con propiedad, es que nos genera brechas, no nos permite reconciliarnos, nos permite seguir viendo el dolor, y eso, sobre todo las fuerzas del fujimorismo, han sido categóricos en señalar que el informe es un informe parcializado y que no ha ayudado más bien a una reconciliación en este proceso. El informe de ninguna manera es parcializado. Quien lo haya ojeado, no digo leído, ojeado con mínimo de honestidad, podrá constatar de que en el informe claramente se señala que la principal responsabilidad política e incluso cuantitativa en relación con la violencia se atribuye a Sendero Luminoso. Una clara muestra de esto es que en el juicio que se hizo a Abimael Guzmán, después de que se anularon los juicios estos sin rostro, el informe de la Comisión de la Verdad fue utilizado como una prueba para el juzgamiento y la condena de Abimael Guzmán. Entonces, en ese sentido está muy claro que la responsabilidad principal, inicial, y la responsabilidad de la mayor cantidad de víctimas es de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán. Pero también el informe señala, como es también conocido por la ciudadanía, por cualquier persona que haya vivido en este país en esos terribles 20 años, de que desde el Estado se promovieron políticas equivocadas de respuesta, se desarrollaron prácticas sistemáticas en algunas regiones y por algunas de las instituciones armadas de violación de derechos humanos de las poblaciones, de genocidio sobre aldeas y comunidades, y que esto tiene que ser sancionado. El informe no genera brechas, el informe constata que hay brechas que son las que explican la existencia de la violencia en el Perú. En este punto quería un poco remarcar, el informe es contundente cuando uno ve que el mayor afectado ha sido la población rural, el campesino, la población quechohablante, que hay un origen de desamparo, de desprotección del Estado, una ausencia contundente. Sin embargo, a la luz ya de conocido esto, usted refirió que hay un antes y un después desde una mirada más prospectiva, positiva al discurso de los derechos humanos.
¿Qué es lo que está pendiente? Si bien ha habido avances significativos, ¿qué cosas se debe hacer? ¿Usted ha hecho una lectura, ha hecho una investigación en relación a ese tema? Sí, como digo, yo reitero de que el informe ha tenido un impacto muy importante en la sociedad peruana, en la cultura peruana. Esto se ha expresado incluso en un campo tan volátil como el de la opinión pública, de las encuestas, ¿no? Que en ningún caso le han atribuido a las conclusiones del informe una aprobación menor al 40%, y en algunos temas centrales arriba del 60% y casi el 70% de aprobación de la ciudadanía. Los pendientes principales tienen que ver, en primer lugar, con la justicia. Si bien logramos en el Perú una sentencia ejemplar en el caso Fujimori, y digo ejemplar no solo en términos nacionales sino internacionales, sin embargo lamentablemente la tendencia de los tribunales, incluyendo la Sala Penal Nacional, es a la de absolver casos que están claramente documentados, claramente fundamentados, recurriendo a argumentaciones que son ridículas y grotescas, como por ejemplo negarle la calidad de prueba al testimonio de una persona que denuncia la desaparición de su esposo por el hecho de que, siendo esposa, tendría un interés particular en el juicio, ¿no? Y también otros casos como los de negarle a la parte civil o los fiscales el uso de argumentos que están claramente ya reconocidos en el derecho internacional de derechos humanos, como es el señalamiento de las pruebas indiciarias en estos casos complejos, o el tema de la cadena de mando, ¿no? Es decir, si una zona está bajo el estado de emergencia, bajo control militar, y se producen patrullas en esa zona y se produce una masacre, y la población señala a la Fuerza Armada como responsable, es obvio que la responsabilidad compromete a quien ha sido o es el jefe político militar de la zona. En fin, son argumentos que se están utilizando, que contradicen toda la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, y frente a los cuales nosotros estamos convocando que la ciudadanía se sensibilice y se movilice, así como lo hizo frente a la repartija, frente a este tipo de grotescas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, hay un componente que es interesante, que es el de las reformas institucionales, pero el de la judicialización. Si bien el caso más emblemático es la detención, la captura del propio expresidente de la República, Alberto Fujimori, sin embargo, lo ocurrido hace unos días con el Tribunal Constitucional del tema, el frontón, está el tema Cayara, Comarca, Cabitos, o sea, ¿eso puede ser, digamos, un retroceso? Por supuesto, estamos muy preocupados porque este año y el próximo están o ingresan a juicio oral casos que son tremendamente emblemáticos de lo que se vivió en el país. Caso Cayara, caso Comarca, todas las atrocidades que sucedieron en el cuartel Cabitos, el caso Frontón y los crímenes perpetrados por el comando Rodrigo Franco. Todo eso está o va a ingresar a juicio oral en estos próximos 18 meses. Y entonces se está creando un contexto de crear las condiciones para la impunidad. Esta última sentencia justamente del Tribunal Constitucional, que ha sido claramente desmenuzada por nuestros abogados y demostrado que se basa en falacias, apunta justamente a crear las condiciones para sacar, de primera mano, sacar del proceso a quien tiene la responsabilidad política central, en el caso El Frontón, que es el expresidente Alan García. ¿Qué queda en adelante de cara a lo último que usted ha mencionado? Yo creo que lo que queda hacia adelante es repetir lo que hicimos en torno al juicio Fujimori, es decir, movilizarnos, denunciar, sensibilizar, convocar a la opinión pública nacional e internacional, convocar a los juristas emblemáticos del mundo de los derechos humanos, al juez Garzón, a los abogados defensores de los casos emblemáticos de Centroamérica, que nos acompañen en estos juicios y que den testimonio ante el mundo de si se está o no aplicando el derecho penal internacional, el derecho a los derechos humanos al juzgamiento de estos casos atroces. Muy bien, hemos dialogado con el filósofo Eduardo Cáceres, a quien agradecemos por estar aquí en Punto de Vista. Aprovechando, nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con otra de las invitadas en este Foro Regional Democracia para el Desarrollo.